muchísimo. Cuando empezaron a llegar los libros de medicina electrónicos, fue re difícil estudiar de ahí. Yo tengo memoria visual, entonces yo veo una hoja de papel, yo la leo y además a veces les puedo recitar algunas hojas de algunos libros que he leído hace más de 30 años, porque los recuerdo como si fueran una fotografía. Entonces pasar a lo digital, que no existe esa hoja que das vuelta, se me puso difícil a mí. Y de a poquito, por obligación, cuando empecé a perder la vista, que no podía leer en el papel de noche, bueno, me vi obligado a hacerlo electrónicamente. Y nosotros vamos leyendo y queda el capítulo esta noche cuando vaya. Bueno, hoy no, porque le cambié acá en la Biblia donde estábamos leyendo, pero si no, todas las noches ya tenés el capítulo que leíste y bueno, seguís leyendo. Pero hace como 2 semanas atrás Estela se levanta a bañarse y yo pongo el reloj y el reloj empieza a sonar. Estela lo odia que suene así, pero empieza a sonar cada 10 minutos. Como a mí me cuesta mucho iniciar el día, yo soy una persona de noctámbulo, o sea, yo ando mejor de noche, funciono mejor, y me imagino que la mayoría de los jóvenes les pasa igual ahora, ¿no? Pero en la época que yo era joven no era así. Entonces íbamos a contramano. Entonces yo pongo el reloj 7:30, 7:38 suena de vuelta, 7:43 suena de vuelta. Yo me levanto a las 8. Entonces para cuando ya sonó la tercera vez ya estoy bien despierto. Porque si no me cuesta muchísimo, y con los años ya es más fácil a veces, pero el tema es que yo estoy despierto a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana molesto, entonces no me puedo levantar. Pero Estela, se va al baño y se activó la Biblia. El audio Biblia, y empezó en este capítulo que les quiero leer hoy, porque no estaba donde estábamos leyendo, no estaba, habíamos terminado de leer otro capítulo y de golpe cambió y se activa en este pasaje, y cuando la escucho, la dejo sonar porque Dios me estaba hablando. Fue la primera vez que Dios lo hizo de esta manera en mi vida. Pero me llegó porque vi otra luz distinta de la que ya conozco. Y ustedes conocen el pasaje. Vamos a hablar de la parábola del sembrador. ¿Quién no la ha oído? La hemos oído muchas veces. La conocemos de memoria casi todos, ¿cierto? Todos conocemos. Hay 4 tipos de tierra, ¿recuerdan? Este es otro. Este es una vuelta de tuerca de una aplicación que Dios me habló a mí. Yo se las quiero compartir porque creo que van a encontrar algo también. Tal vez no sea lo mismo que yo encontré, pero van a encontrar algo también para sus vidas. Lucas capítulo 8, del versículo al 5 al 8. Todos lo sabemos prácticamente de memoria este pasaje, porque los que hemos crecido en la iglesia lo hemos oído montones de veces. Dice que un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. Yo estoy leyendo la NBI. Hoy, cuando estuve preparando esto, dándole forma, lo busqué en varias versiones. Es más, algunas partes hasta en griego, porque hay una palabrita que les va a servir. Y cada una da un énfasis por ahí un poquito diferente. Dice que el sembrador salió a sembrar, dice que una parte cayó junto al camino y fue pisoteada. Eso es lo que me llamó la atención de ahí. Y los pájaros se la comieron, dice. Dice, otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad, dice esta versión. Otro dice porque la tierra no tenía profundidad, la tierra se secó. Y dice, y otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Yo crecí en la iglesia. Y en la iglesia hablaba mucho del fruto. Y para mí fue un tema muy conflictivo porque yo no sentía que yo era capaz de dar fruto y no daba fruto. Y
y no encontraba la manera de hacerlo. No es que no lo deseaba, solo que no encontraba mecanismo de que mi vida diera fruto. A veces cuando uno lee esta parábola, hemos oído muchísimas veces la explicación de la salvación. O sea, este es el mecanismo por el cual las personas se salvan. Y entonces se divide la tierra en 4 partes. 4 partes con resultados totalmente diferentes. Pero hay algunas cosas que son muy similares. Dice que el sembrador salió a sembrar y cuando a Jesús le preguntan qué significaba esto, Él les dice, unos versículos más adelante, dice, este es el significado, versículo 11. La semilla es la palabra de Dios. Así que esa semilla que Dios siembra, el sembrador es Dios mismo, o sea, es el Espíritu Santo o es Jesús quien trae su palabra a nuestras vidas. Todos hemos recibido alguna vez palabras, ¿cierto? Ya recibimos la de salvación, ya la aceptamos, ya hemos dado ese paso inicial. Y entonces como que esta parábola ya es para otros, para el que no lo conoce a Dios. Pero resulta que habla que la semilla es la palabra de Dios. Y lo que ese sembrador, que es Dios, sale a sembrar en el corazón, porque habla de que la tierra es el corazón de las personas. Sale a sembrar el corazón, es la palabra de Dios. Y a veces Dios ha sembrado palabras en nosotros. Algunas cosas que no llegan a dar a luz, no llegan a reproducirse, no llegan a dar resultados. Y uno le han machacado tanto en que uno tal vez es en la parte del camino, tal vez es la parte de las piedras, porque como no da fruto o los frutos que otros esperan que uno dé, o los frutos que uno espera dar, porque a veces uno mismo espera dar, no me está pasando esto en la vida, y entonces nos cruzamos al otro sector del sembradío y nos posicionamos en ese lugar. Y entonces nos descalificamos, o sea, no, esto a mí no prende, en mí no es capaz de salir adelante, no soy capaz de superar esto, porque soy esta clase de tierra. Y nos vamos, de acuerdo al momento de vida que vivimos, nos vamos posicionando en diferentes lugares. Cuando todo nos sale bien, somos la tierra que da fruto. Y cuando todo nos sale mal, somos el camino. Y nosotros nos posicionamos en esos lugares. Pero hay algunas cosas de Dios para nosotros aquí. Dice, en algún momento esta palabra es para salvación. Lo ha sido en nuestras vidas. En algún momento es para corrección. Dios se nos revela para corregirnos, para llamarnos la atención, para cambiar cosas, para soltar cosas, para abandonar cosas en nuestras vidas. Y a veces somos una tierra fértil que somos capaces de asumir esos cambios, y otras veces somos otra clase de tierra, y vamos a dividirlas ahora. A veces esa palabra es un llamado, y ese llamado a veces se ahoga. A veces no da fruto, a veces no es capaz de crecer. Otras veces son palabras de consuelo. A veces cuando uno está muy mal, viviendo circunstancias a veces reales, o sea, estamos viviendo una circunstancia de salud, de situación familiar, y a veces son psíquicas. Y para el que las sufre son tan reales como las otras, no son diferentes. O sea, se ha puesto de que si uno se abstrae de lo que le pasa, si uno abandona esos pensamientos que uno tiene, uno va a lograr resultados. Es como salir de un pozo, decía un escritor, George Verwer dice eso, en un libro de él que leí hace 37 años. Recuerdo exactamente como si lo estuviera leyendo. Dice, uno está tratando de salir del pozo tirando el cordón de los zapatos, tratando de arrastrarse para arriba. A veces uno hace eso, entonces se clasifica en eso. Y a veces viene una palabra de consuelo, pero uno no se siente consolado. ¿No le ha pasado? Que no te llega al alma el consuelo. Y en otros momentos, tal vez la misma palabra te reconforta. O sea, yo vengo de una familia
en que desgraciadamente el pecado en nuestra familia hizo lo que quiso. Y a pesar de todos los esfuerzos de hacer las cosas bien, no salieron bien. A veces faltó voluntad y a veces faltó agarrarse de Dios. No sé en el fondo qué fue. No, ya no es una pregunta que me hago. Pero sé que hubo momentos en que yo me sentí huérfano a pesar de tener una madre y un padrastro. Y a pesar de tener hermanos, a pesar de tener una iglesia, yo me sentí huérfano. No me podían ayudar. Y hubo palabras de consuelo de Dios que no me llegaron al alma. Es como esa semilla que cayó junto al camino, ¿vio? Que vino el diablo y quiso, te llegó, te sembraron, pero no dio fruto, no echó raíces, no pudo fructificar. Y en uno de esos momentos en que yo estaba en el fondo de esos pozos negros, Dios vino y me llevó un pasaje, como lo hizo la otra noche, prendiendo el celular, en un pasaje que no estaba. Una vez Dios me dice, abrí en Isaías 43, y abrí la Biblia y me vuelvo a ver en ese lugar, frente a una estufa, un 7 de julio del 85, en que Dios me dice, aunque se olvidará la madre de lo que dio a luz, dice, aunque ella se olvidare, yo jamás me olvidaré de ti. ¿Saben eso? Encontró en mí la buena tierra, esa palabra, y dio fruto. Me sacó de ese pozo de abandono, de soledad, de desesperación, y nunca más volví a ese lugar. No hizo falta, porque Dios mismo se había acercado a declararme algo de su palabra. Esa palabra llegó ese día y fue suficiente. Era la última palabra que yo necesitaba. ¿Sabes las veces que mi pastor me quiso consolar? Que mis amigos me quisieron consolar, que gente me quiso sacar de ese lugar, pero no pudieron. No le faltó buenas intenciones. A veces uno dice, la iglesia me abandonó, la iglesia me dejó, mi mamá me abandonó. Pero saben, Dios ha estado ahí. Y a veces, a pesar de sus palabras, no nos pudieron llegar al corazón, no nos pudieron alentar, no nos pudieron animar. Y uno dice, todo está mal. Y a veces no es así. A veces el problema es la tierra. Cuando la tierra no está lista, no importan los esfuerzos. Algunos dicen, a mí nunca me sembraron. Sí lo hicieron. ¿Por qué no ocurrió el resultado de la semilla? Vamos a verlo. Siempre hay una palabra. Y según Jesús hay 4 tipos de reacciones. La primera es junto al camino. La semilla en ese lugar no entra por la dureza. Esa dureza en nosotros, y ya no hablamos de salvación, ya estamos hablando de las cosas que debían pasar en nuestras vidas o que Dios estaba esperando que ocurrieran en nuestras vidas y no ocurrieron. Una palabra de liberación y seguimos atados. Una palabra de paz y seguimos angustiados. Y dice, Dios no me habló. Y Dios sí estuvo ahí presente. ¿Saben? Esa palabra que les conté que Dios me dijo delante de ese calefactor no empezó ahí. Empezó un capítulo más atrás, en donde Dios me dice, ¿por qué cuando vine no me respondiste? ¿Por qué cuando te llamé no me contestaste? Así que, como Dios no miente, quiere decir que estuvo hablándome antes, tratando de llegarme al corazón, y yo no respondí, yo no escuché, yo estaba enceguecido. El diablo estaba haciendo ruido en mi cabeza con el abandono, con la soledad, con la depresión, con el enojo, con las historias del pasado. Yo sé que sentís ese ruido, sé que lo escuchás,
sé que borbotea. Y dice la dureza del corazón. Dice que es pisoteada la versión NBI, la palabra. Dice, el diablo interviene para que no creas, para que no te aferres, para que no te salves, para que no logres lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Y se encuentra dureza porque el problema de la calidad de la tierra, del camino, no es diferente que la otra. Es la misma tierra. Probablemente solo está tan apretada esa tierra que no puede hacerlo. Otra de las versiones dice que vienen las aves de los cielos y se la comen. Es lo que dice la versión. Y de Jesús, cuando hace la interpretación, dice que esas aves del cielo es el diablo. No faltó la semilla. Pero sí el diablo estuvo atento en que no pudiera echar raíces. Yo llamaría a esto oportunidades perdidas. Esas que no se concretaron. ¿Dios no habló? Sí, Dios habló. Pero no ocurrió. No ocurrió lo que Dios estaba esperando que pasara por la dureza del corazón. Y no era de otros, era la nuestra. No podíamos recibir. El problema de las personas heridas es que lo primero que perdemos cuando estamos heridos es la receptividad. Alzamos barreras, murallas. Nadie puede llegar a nosotros. Nadie, ni Dios. Lo dice el capítulo 1 de Romanos. Los hombres, teniéndolo a Dios disponible, dice que se cegaron en su pensamiento y siguieron cosas que los llevaron a la destrucción. Siguieron sus propias pasiones y arruinaron todo lo que Dios tenía. Porque saben, a veces las tristezas, el enojo, termina siendo una pasión. Lo decimos, es mi carácter. No, no es el carácter, es el resultado de cómo nosotros reaccionamos a lo que nos pasa. Por eso hay personas que son totalmente insensibles a pesar de las circunstancias y otros son creativos con las mismas circunstancias. Entonces nosotros decidimos a veces reaccionar mal y en vez de salir en la dirección que Dios tenía planeado para nosotros, nos quedamos atados al dolor, a la frustración, al fracaso, a las decisiones equivocadas. Como tomamos decisiones equivocadas, ¿qué hacemos? Lo hacemos de vuelta. Decía un viejito en mi iglesia cuando yo era chico. Yo no entendía qué decía, pero decía, otra mancha más al tigre, ¿qué le hace? Porque seguían habiendo siempre problemas en nuestra iglesia. Y entonces cuando salían mal, las otras iglesias hablaban, según ellos. ¿Qué se iban a molestar en nosotros? Pero según él hablaba, teníamos una mancha más nosotros. Yo andaba buscando cuál era la mancha del tigre, tenía 8 años. ¿A qué se refería? Y a veces nosotros decimos, la hicimos mal una vez y otra vez. Entonces la próxima, ¿qué importa si es una mancha más del tigre? Nadie se va a dar cuenta. Y entonces teníamos la oportunidad de cambiar de dirección y seguimos en la misma. Y ese seguir en la misma es una obstinación, porque si cambiamos, estamos reconociendo que estamos equivocados. Y como nosotros no nos equivocamos nunca, no podemos cambiar de dirección. Y seguimos en ese viaje a toda la velocidad, a ninguna parte. Porque pasa el tiempo y no llegamos a ninguna parte. La palabra de Dios, ¿saben qué? Tiene el poder de salvarte, de cambiarte, de sanarte. Y sabe una cosa, el diablo lo sabe. Y por esa razón la va a robar. Cada oportunidad que tenga la va a robar. Va a robar esas palabras transformadoras. A veces decimos, oh, si yo voy y me pone las manos encima tal pastor, o voy a tal iglesia, mi vida va a cambiar. Es un engaño.
Si el altar donde cambia tu vida está al lado de tu cama, haya o no haya cama, altar puede haber igual. El otro día un siervo de Dios decía, cantando, decía que no existe ningún altar que no genere una respuesta de Dios. ¿Saben? Porque los altares hacen bajar fuego del cielo. Provocan a Dios los altares. No importa dónde sea, provocan a Dios. La segunda parte era entre piedras. Y dice que esta semilla que cayó entre piedras son esas personas a las que la palabra los entusiasma. Se alientan con la palabra. Emprenden cosas. Dice, pero que dice que cuando llega la prueba, es el versículo 13, ¿no? Pues acá está, salta el 13. Estos creen por un tiempo pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Saben? Toda palabra de Dios, si se planta en la vida de una persona, va a provocar una prueba. Esa palabra de fe, esa palabra de cambio, esa palabra de transformación va a ser probada. La prueba va a venir. Nosotros le tenemos miedo a ese conflicto en el alma. Miedo a ese conflicto o en el trabajo o en lo que emprendemos. Y entonces hay gente que enfrenta sus miedos y hay gente que evita sus miedos. Y el no enfrentar sus miedos lo posterga. Dice, a veces hablaba hoy con Jenny y le decía, a veces digo, ¿vas a rendir? Y no, porque es difícil el examen. Y le digo, qué bueno, sabes que algún día la universidad se termina y no tenés la opción de postergar el examen. No tenés esa opción. Vos tenés que enfrentarlo. Tenés que enfrentarlo. Y es una etapa en la vida en la que se terminan esas etapas. Y está bueno que se terminen, porque dan paso a cosas mejores o a cosas diferentes. Y está bueno porque las etapas se tienen que terminar. Uno tiene que cerrar esos capítulos en la vida. Dice, estas personas, dice, la reciben con gozo, con entusiasmo. Dice que tienen poca profundidad, otra versión. No son capaces de arraigarse. Y al no poderse arraigar, no dan resultado. Dice que lo apaga la prueba. A veces tomamos las revelaciones, pero el precio suele ser demasiado para nosotros. El precio a veces es muy duro para nosotros. No lo queremos enfrentar, no la queremos luchar. Dice, porque tenemos miedo a fracasar y que nos critiquen, nos cuestionen o nos decepcionemos de nosotros mismos. Les aviso, hay muchos jóvenes acá, les aviso. Vamos a fracasar. Así que saquémonos el miedo de encima. Va a ocurrir. Lo querramos o no lo querramos, vamos a fracasar. O sea, nadie nació sabiendo hacer todas las cosas y haciéndolas y saberlas hacer bien. Eso es un proceso de aprendizaje. Y el aprendizaje va a significar error. Y va a haber que hacerlo de vuelta. Dice, no, pero yo no quiero fracasar. No, fracasar vamos a fracasar todos. Los exitosos lo logran después de haber aprendido de los fracasos. Esa es la manera que se logra. Haber aprendido de los fracasos. Uno tiene que saber que van a ocurrir. Ahí estamos los demás para contenerlos, para alentarlos. O sea, yo crecí en una iglesia y no hacían precisamente eso. Y lo que hacían era marcarte los fracasos, los errores, como si ellos jamás hubieran fracasado. Es más, conociéndolos ahora, viéndolos en la distancia y en el tiempo, a las varias iglesias en las que en mi vida estuve y estuve en mi juventud, no lo habían intentado jamás. El problema es que uno lo estaba intentando
y lo único que hacía era transferirte sus miedos. Y no podemos ser una iglesia que le transfiere a la gente los miedos que tenemos nosotros. No podemos ser eso. Tenemos que enfrentarlos, lucharla, pelear las cosas que creemos. Soñamos cosas, ¿saben qué? Empréndala, que puede fracasar, seguro que puede fracasar. Pero hay que hacerlo, hay que intentarlo. La prueba va a llegar y en algunas cosas la palabra por ahí no va a poder hacer mella en nosotros, no va a entrar, ¿saben? Pero puede ir a Dios a decirle que lo haga de vuelta, que siembre de nuevo. Que siembre de nuevo. El problema eran las piedras, ¿saben? El problema eran las piedras. Uno tiene la opción, va a ir a sembrar a un campo y tiene la opción, dice, no voy a sembrar acá porque hay piedras y no va a brotar, no va a funcionar. Hay que sacar las piedras. Con las piedras se hacen murallas. Con las piedras se construyen cosas, ¿saben? Y dejan de molestar donde están molestando y pasan a servir en otro lugar. Y dejamos la tierra limpia y libre para que pueda dar frutos. Los próximos 2 tipos de tierra, hay algo que los determina completamente, y es el tiempo. Los 2 son exactamente iguales en eso. El tiempo los va a marcar. El primero de ellos es los espinos. Así seguimos en orden de acuerdo al pasaje. Lo que está sembrado entre espinos debe estar en el versículo 15, supongo. Seguimos en el 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida. Dice, los espinos compiten con un recurso. Hay una parábola que habla de que alguien salió a sembrar buena semilla y dice que en la noche que hizo el adversario vino y le plantó cizaña. La cizaña tiene espinas. Y que la planta cuando nace, uno ve los brotecitos y se parecen, todas las plantas cuando salen parecen ser lo mismo. Cuando crecen cambia la forma de las plantas. El asunto es que los espinos son una semilla ajena a la que Dios quiso plantar y que brota al mismo tiempo que la otra. ¿Qué hace? Compite con 2 cosas. Compite con la energía y compite con la atención. Y es lo que hacen las cosas en la vida de aquellos que son o somos como los que están entre espinos. Uno oye la palabra, la quiere dar, pero dice que el correr del tiempo, dice que lo ahogan, ¿qué cosas? Las preocupaciones, las riquezas, los placeres. Hay algunos que en otras épocas venir a la reunión competía con ir al río, con ir a jugar al fútbol, con comer un asado con los amigos. Y tenían un conflicto con eso. Y estaban luchando con eso. Era como que el único día que se podía ir al río o comer un asado era el domingo a la noche a la hora que había el culto. Y estaba compitiendo con estar en la presencia de Dios. Eso habla porque estas preocupaciones, estos placeres se ponen a la misma altura de Dios. Cuando están en la misma altura compiten. Si a vos te dice, mirá, te voy a regalar un auto, ¿qué querés? ¿Un Lamborghini o un Fiat 600? No hay mucha dificultad para decidir, ¿cierto? Claro, pero no hay mucha dificultad. Te voy a regalar un televisor de 24 pulgadas o uno de 60. ¿Cuál querés? No hay mucha dificultad para elegir las cosas. Entre lo malo y lo bueno no hay mucha dificultad para decidir. El conflicto ocurre cuando las 2 cosas que compiten tienen la misma dimensión. Y ahí está el problema. Cuando las cosas que deseamos tienen la misma importancia que tiene Dios para nuestras vidas,
es difícil decidir. Es difícil decidir. A estas personas le compiten las preocupaciones, porque a veces no son cosas malas que compiten con nosotros. A veces como padres estamos a la hora de estar meditando, buscando de Dios, pensando, preocupados por los hijos, o a veces como hombres, a veces preocupados por el pagar las cuentas, o por el trabajo, y compite. Y todos tenemos esta competencia. Todos tenemos la competencia de que cuando tenemos que estar en algo nos está trayendo en otra dirección. Y se nos hace difícil. Para algunos serán las redes sociales, algunos será el deporte, algunos será la guita, para algunos será el trabajo, para algunos estará estar preocupado. Hay gente que su ocupación es estar preocupado y no los podés sacar de ahí. Dice, ¿qué pasa? Siempre hay algún problema, siempre algo está mal, siempre hay algo que hay que arreglar, siempre hay algo que nos está comiendo la cabeza. Y cuando el diablo sabe que es así, no pudo arrancar la semilla, la palabra te entró, te llegó al alma, ¿qué hace? Te pone preocupaciones. Cuando uno pasa todo el tiempo preocupado, ¿saben qué? El diablo está trabajando en el corazón. Está trabajando. Está trayendo a tu vida cosas que te desvían de elegir bien, de elegir por lo mejor, de elegir por lo que Dios desea para tu vida. Y todos tenemos de esas etapas, porque van cambiando en la vida. El cable, ¿no? Todos tenemos eso. Dice, con el correr del tiempo, dice el versículo. El versículo 14, con el correr del tiempo. ¿Qué hace la palabra? La ahogan. ¿Tiene potencialidad esa palabra para dar fruto? Sí. El problema es que compite con algo que la termina ahogando. Las personas que por ahí hacemos muchas cosas, tenemos una batalla acá para concentrarnos en algo. Siempre la cabeza está viajando en otra dirección. A veces son ocupaciones en diferentes etapas de la vida, son otras cosas. A veces son los temores, a veces es el pasado. Y compite con Dios. Los dolores compiten con Dios, las enfermedades a veces compiten con Dios. Y son una forma de tentación. Pero el único objetivo que tienen es no dejar que la semilla dé fruto. Y a veces esa falta de fruto en nuestras vidas es por eso. Pero mire cómo termina el versículo 14 en la versión NBI. Las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. ¿Por qué? La planta solo da fruto ¿cuándo? Cuando madura. Nada más que cuando madura. Entonces, si todas estas cosas frenan la madurez, logran su objetivo. El único objetivo es que no maduremos, porque cuando maduramos nos reproducimos. Sale el fruto de nuestras vidas. Ese fruto a veces es como el fruto del Espíritu Santo. Y entonces dice, ¿por qué yo no tengo esas cosas? ¿Qué pasó? No llegó la época de la madurez. A veces estamos tan apurados por tener resultados. Yo me acuerdo, yo quería hacer, otra de las versiones dice que da el cuarto grupo da fruto a 100 por 1, 30, 60 y 100 por 1. Y yo estaba sumamente preocupado con eso. Es más, fui líder juvenil en la universidad y entonces estábamos preocupados por eso, porque lo único que importaba era ganar gente para Cristo. Y es sumamente importante, pero no es lo único. Pero es sumamente importante. Pero se imagina, trabajando en una institución que el objetivo era ganar personas para Cristo, así que el objetivo máximo y casi el único que teníamos era eso. Nosotros no éramos una iglesia,
Éramos parte de iglesias y en la universidad trabajábamos para ganar personas para Cristo. El objetivo era el fruto. Pero el fruto dice acá que es un resultado de la madurez. Así que aquellas cosas que no te permitan madurar van a impedir que tengamos fruto. Y hay muchas cosas en la vida que nos están pasando que no nos dejan madurar. Entonces decimos, lo que pasa es que ese es un inmaduro. Es como si la madurez fuera instantánea. Si ve el puré Maggi, así que lo hace así, ya está listo. Y los seres humanos no son así. Todos tenemos procesos. Procesos que tenemos que vivir, que tenemos que encadenar. Tenemos que generar hábitos en nuestra vida. Dice, uno tiene preocupaciones por las deudas a veces, o porque no puede lograr o conseguir cosas. ¿Sabes qué? Dele tiempo a la vida. Si Dios está en tu vida, ¿sabes qué? Van a llegar. Van a llegar. Ahora esa cosa de si yo quisiera tener una casa, ¿sabes qué? Dale tiempo al Señor. Séle fiel a Dios. Servilo a Dios. ¿Sabes qué? La casa va a llegar. Digo, si yo quisiera conocer el mundo, ¿sabes qué? Quédese tranquilo. Sirva a Dios. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Una persona, yo que cuando entré a la universidad tenía un montón de cosas que deseaba, pero por servir a Dios digo, bueno, Señor, esto lo dejamos de lado. Pero ¿saben qué? Dios oye lo que sentís en tu corazón. Dios lo escucha, ¿saben? Y con el correr de los años ha venido trayendo cosas a nuestras vidas, y cuando las trae, ¿sabe qué me dice? ¿Te acordás cuando me la pediste? ¿Te acordás cuando te paraste frente a la vidriera soñando por esto? ¿Te acordás cuando mirabas? ¿Saben qué? Dios estaba más atento que yo a que ocurrieran esas cosas. A Dios le importaba. Pero llegaron, ¿sabe? Cuando a mí me dejaron de importar. Cuando no me quitaban el sueño. Cuando yo lo único que sabía es que tenía que entregarle mi vida a Dios, buscarlo a Dios, darle lugar a Él, y los resultados iban a llegar con el tiempo. El cuarto grupo es la buena tierra. Tenía 3 claves esta buena tierra, dice. Había 3 claves. Dice, son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno. Segunda clave, la retienen. Y el tercero, y cómo perseveran. O sea, cuando pensamos que el fruto eso a 30, 60 y a 100 por uno es instantáneo, no es así. Es más cómodo para los predicadores y las instituciones decirle que sí, que mañana va a ocurrir. Mañana va a ocurrir un milagro así sobre tu vida y va a ocurrir. Pero ¿sabes qué dice la palabra en realidad? Que dice, hay que tener un corazón noble, hay que tener un corazón bueno, o sea, ser receptivo a lo que viene de Dios. Por más que sea duro, por más que sea una corrección, un llamado a atención, por más que sea que Dios revele lo que te va a pasar si no le obedeces, porque a veces Dios hace eso. ¿Saben? Cuando yo salí del ejército, todavía existía el ejército, así que saben lo viejo que soy. Era soldado en el año 83 y me fui a la universidad. Hice los trámites para ingresar y estaba ya en La Plata y Dios me habló. Salí a caminar un día y Dios me dijo, si no honras a tus padres, tus hijos no te van a honrar a vos, me dijo. Así que tuve que hacer mi bolsito y volverme a Neuquén. A honrar a mis padres hasta que Dios me dejara salir de nuevo. No tenía muchas razones por las que hacerlo. La única razón era que Dios me lo estaba pidiendo. Porque había una promesa de parte de Dios. ¿Saben las veces que quisieron sembrar esa palabra en mí? Especialmente mi viejo conmigo, ¿no? Pero yo recuerdo cuando tenía 6 años, mi abuela me leía la Biblia bajo la luz de una vela. Y me dijo, hijito, me dice,
Dice que tenemos que honrar a nuestros padres para que nos vaya bien en la vida, me dijo Dios. Era un niño muy chiquitito, todavía recuerdo las palabras de mi abuela. Y saben, tuve que hacerlo. Y cada vez que mis hijos pasaron por etapas de rebeldía, yo sentía que yo había sembrado eso. Que yo me había equivocado. Que yo no había sido fiel. Que no había dado lo suficiente, ¿saben? Hay que ser receptivo, dice. Hay que ser receptivo a lo que recibís de Dios. Y lo otro, perseverar. La palabra de perseverar en griego dice hipomone. Está 56 veces en el Nuevo Testamento la palabra esa. Y 32 veces. Y de las 32, 24 se traducen como paciencia. Hay que ser paciente. La mayoría de nosotros creíamos que ser buena tierra era mágico. Hay gente buena y gente mala. Y yo estoy en el otro grupo. Pero dice que hay que ser receptivo y hay que ser paciente. Ningún árbol, el primer año que da fruto, da mucho fruto. Ninguno. Ningún árbol. Y dice, producen una buena cosecha. Igual que el versículo 14 dice, ¿qué necesitan? Tiempo. 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 A las personas las deberíamos juzgar a lo largo del tiempo. No los podemos juzgar en sus fracasos. No los podemos juzgar en sus éxitos, ¿saben? Solo los podemos juzgar a lo largo del tiempo. A ver qué resultado dieron sus vidas. Y ustedes todavía están en la primera etapa de la vida. Todavía sin los logros. Todavía sin los resultados. ¿Saben? En Dios el tiempo juega a favor de ustedes. ¿Por qué? Porque todas las posibilidades están abiertas. Todas. Todas. Y mientras estás en contacto con Dios, Dios te puede transformar. Dios te puede hacer crecer. Dios puede arrancar las piedras. Hay un pasaje en Lucas 13 que dice que había un labrador que tenía un viñedo y en el viñedo tenía una higuera. Y dice que vino a esa higuera a buscar fruto. Dice que el fruto no lo encontró. Así que le dice al que trabajaba la tierra, dice, arráncala. Y el empleado le dijo, dice, Señor, déjame que este año, déjame por 3 años que cabe alrededor de ella. Cavarla era para aflojar la tierra, sacar las piedras, abonarla. Y si después de ese tiempo no da fruto, arráncala. Saben, Dios está trabajando en nosotros. Si te volvés receptivo, Dios te va a despertar para hablarte, para enseñarte, para bendecirte, para llenarte el alma, para sacarte las broncas, quitar las penas, abrazarte. Yo hablaba con una persona, hablaba de Dios el otro día y digo, ¿sabes qué? En mi casa hay un lugar que para mí es muy especial, que cuando siento que todo se me desmorona, voy a ese lugar, porque ya 3 o 4 veces ha ocurrido que estando ahí Dios viene y me abraza en ese lugar. Siento que me aprieta. Es esa puerta que da al salón atrás. Con esa puerta abierta, me he apoyado en ella. Ya varias veces Dios viene a ese lugar y me abraza. Lo he hecho en otros lugares, pero ese es el lugar donde más pasa en este lugar. Yo tengo un lugar donde recibo abrazos. Tenés que conseguir el tuyo. Donde Dios se te revele. Donde Dios te aliente.
donde el Espíritu Santo cabe alrededor de vos, saque las piedras, te abone, te renueve la palabra. A veces hay cosas que Dios me ha dicho y yo me he rebelado, me he negado, me he alejado. Voy a Dios, le digo: Señor, contámela de nuevo. Contámela de nuevo, que necesito escucharla, que necesito que me vuelvas a llamar, que me vuelvas a corregir, que me abraces. Saben, he luchado desde los 7 años por acercarme a Dios, en incontables fracasos. Y cada vez que pasa algo terrible, el diablo viene a tratar de arrancar de mi alma la semilla que Dios ha puesto. Pero me niego a soltarla. Me niego a soltar a Dios, porque sin Él no soy nada. Yo sé que muchos se identifican con esto. Este es un momento de, en el alma, adorar a Dios. Doblegar nuestras luchas, entregar nuestros dolores para que Dios pueda hacer la obra. Señor, te bendecimos, te honramos, Señor. Gracias por ministrarnos, gracias por hablar, gracias por traer consuelo y levantarnos el alma. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Te agradecemos, Señor, por estar esta noche aquí, en donde hemos construido un altar para conectarnos contigo. Manda fuego, Señor. Este altar está pidiendo una respuesta. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie y adoramos mientras preparamos. Se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre
me transformó tu sangre, me perdonó tu sangre, me limpió tu sangre, me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me sanó. Dice la palabra de Dios que la noche que fue entregado el Señor, tomó del pan y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y muchas veces en el pan nosotros vamos a ver que en su cuerpo Él buscó nuestra unidad, para que seamos uno, para que todos nos alimentemos de un mismo pan. Por eso no hay ni gordos ni flacos delante del Señor. Gloria a Dios. Todos nos alimentamos con el mismo pan. Todos comemos de Él. Y Él es el que nos nutre, el que nos alimenta, el que nos llena. Y una de las cosas importantes, dice que ese pan no tenía levadura. Ese pan no tenía pecado, por eso se come sin levadura. Ese pan representaba la salida de un pueblo esclavo a un pueblo libre, donde en el proceso de esa libertad iba a alcanzar las promesas de Dios. Las promesas. Entonces, cuando usted coma este pan, recuerde esa palabra de promesa que Dios le dio un día. Usted sabe cuándo Dios te habló. Todos los que están conectados también. Elsa, Claudio, Norma, todos, Tati, todos saben que en algún momento Dios les dio una palabra de promesa. No se pueden olvidar. Que Dios te prometió que iba a estar con vos. Que Dios te prometió que nada te va a faltar. Que Dios te prometió que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada nos podrá separar de su amor. Por lo tanto, nosotros somos como ese pueblo. Comemos del pan sin levadura, del cuerpo de Cristo, saliendo de la esclavitud a las promesas de Dios. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.